Amigos y hermanos, reciban un cordial saludo de bienvenida a este tu programa, El Diario de la Biblia. El Diario de la Biblia. Uno de los aspectos destacados en el relato del Génesis tiene que ver con la importancia que el autor bíblico le otorga al lenguaje. Si nosotros nos damos cuenta, si tú eres un lector perspicaz, habrás notado que en los primeros 5 días del acto creativo de Dios, Dios utiliza solo su palabra para traer a la existencia cuanto hay. Hasta el 5.º día, la mayor parte de la creación de Dios es realizada mediante su palabra. Pero cuando llegamos al 6.º día y cuando llegamos de manera especial al acto creativo del hombre, se suspende el uso de la palabra. Ya no hay un mandato, ya no hay un decreto por parte de Dios. Ahora lo que existe es un diálogo entre iguales. ¿Dónde será ese diálogo? ¿Dónde dice acá el versículo 26? Entonces dijo Dios, hagamos al hombre. Este diálogo ocurre entre los 3 seres de la deidad, los 3 seres que conforman la deidad, a saber, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Por qué decimos que este es un diálogo entre iguales? Porque los 3 seres poseen los mismos atributos, son creadores, son eternos, omnisapiente, omnipotente, etc. He escuchado en algunos lugares que esta palabrita hagamos no se está refiriendo que se dirige a otro ser divino, sino que Dios la está dirigiendo a los ángeles. O incluso hablan del plural majestático, es decir, que Dios está hablando consigo mismo. Pero esto rompe la sintaxis del hebreo y al mismo tiempo rompe la unidad de la Biblia. La Biblia presenta que Dios es un Dios que está conformado por 3 personas. No que existan 3 dioses, no. Son 3 seres que poseen la misma naturaleza divina. Así como existen 8.000 millones de seres humanos que tienen la misma naturaleza, así como existen miles y miles de millones de ángeles que tienen la misma naturaleza angelical, bueno, solo existen 3 seres que poseen la misma naturaleza y estos son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Por qué digo que es un diálogo entre iguales? Pues simple, porque ¿qué puede hacer un ser creado en el círculo de seres creadores? Absolutamente nada. ¿Qué puede hacer una criatura en el concilio divino? Nada. ¿Qué consejo le puede dar un ser creado al Dios que lo creó? Nada. Así que esto descalifica inmediatamente a quienes pretenden que este diálogo o esta palabra, hagamos, la está dirigiendo Dios hacia los ángeles, como haciéndolos partícipes de la creación o a otros seres distintos a Dios. Es llamativo que al llegar a la creación del hombre se usa la expresión creó. Leámoslo aquí, versículo 27. Y creó Dios al hombre. La palabra creó viene del vocablo hebreo bará. Y esta palabra bará es exactamente la misma que aparece en Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó. ¿De dónde sacó Dios los cielos y la tierra? ¿Utilizó Dios materia preexistente para traer a la existencia los mundos y el universo? La respuesta, según la Biblia, es no. Dios creó las cosas que existen a partir de la nada, lo que en otros términos se conoce como la creación ex nihilo. Pero es curioso que cuando de la creación del hombre se refiere, se utiliza también la expresión bará. ¿Por qué se utiliza la expresión bará para el hombre si Dios utilizó materia preexistente para la creación del mismo? La respuesta está en el marco de que la naturaleza humana es única en todo el universo. Cuando Dios creó a la especie humana, esta especie humana se constituye en una bará, en una creación única. Por eso se utiliza la expresión. Llama la atención también que este mismo vocablo, bará, aparece en el Salmo 50 y el versículo 10, cuando David expresa, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Allí la palabra crea es bará. ¿De dónde crea Dios ese corazón nuevo? ¿De dónde lo crea?
prácticamente de la nada, porque no puede tomar el corazón humano que está salpicado y está contaminado por el pecado para hacer a partir de ese corazón hará otro nuevo. No, tiene que hacer una creación completamente nueva. Por eso aparece la expresión bara. Cabe destacar también que cuando llegamos al sexto día, Dios habla 4 veces. Es llamativo. En el sexto día, Dios habla 4 veces, algo que no ocurre en los días anteriores. En los 5 días previos a la creación, Dios habla solo una vez. Y dijo Dios, sea la luz, y la luz fue hecha. Y dijo Dios, haya expansión, y así ocurrió. Y dijo Dios, produzca la tierra, y así por el estilo. Pero cuando llegamos al sexto día, Dios habla 4 veces. La primera vez que Dios habla es para traer a la existencia por el poder de su palabra a todos los animales terrestres, tanto mamíferos como reptiles, como animales de toda naturaleza que tienen su hábitat en la tierra. Dios les dice, los trae a la existencia. Cuando dice Dios, produzca la tierra seres vivientes según su especie, bestias, serpientes y animales, etc. Esto es lo que ocurre en el sexto día. Esta es la primera vez. Esto lo habla Dios en el versículo 24 y el versículo 25. La segunda vez que habla Dios en el sexto día ocurre en el versículo 26, cuando dice, hagamos al hombre. La tercera vez, cuando Dios habla en el sexto día, es cuando dice, fructificad y multiplicaos. Esto se lo está diciendo Dios al hombre. Lo encontramos en el versículo 28. Y la cuarta vez que Dios habla en el día sexto es cuando Él dice, mirad, os he dado toda planta. Esta declaración la encontramos en el versículo 29. Y el hecho de que Dios haya hablado 3 veces para crear al hombre, eso nos sugiere, nos indica que el autor bíblico quiere destacar la importancia y la singularidad de la creación del hombre, que es llamado el imago Dei. Esta expresión imago Dei tiene que ver en la traducción como la imagen de Dios. El ser humano tiene impresa la imagen de Dios en su naturaleza. En primer lugar, el término imagen o selem en el idioma hebreo tiene una evocación más como de representación. No es una imagen propiamente dicho. Ustedes recuerdan, y si no recuerdan, los animo para que vayan al libro de Daniel y busquen la historia que va a aparecer en el capítulo 3, donde el rey Nabucodonosor levanta una imagen de él mismo. Entonces, esa imagen, o selem, representaba a Nabucodonosor. En el caso concreto del hombre, el hombre representa a Dios aquí en la tierra. Es en ese sentido donde nosotros somos imagen de Dios. Pero la Biblia también dice que el imago Dei lleva la semejanza de Dios. ¿En qué somos nosotros semejantes a Dios? Por lo menos en estas características. Número 1, en el albedrío. Número 2, en el pensar. Número 3, en el decidir. Número 4, en el lenguaje. Porque es interesante saber que cuando Dios crea al hombre, Dios también no solamente le entrega una imagen física, moral, mental o espiritual, sino que también le entrega la habilidad de comunicarse. Y esta capacidad de comunicarse, de comunicar conceptos abstractos, parece ser un eco de la capacidad divina de hablar. ¿Por qué Dios le otorga a Adán la capacidad de hablar? Porque si Adán va a ser el representante suyo aquí en la tierra, lo menos que puede hacer Adán es hablar para poder compartir con quienes vendrán después quién es Dios e informarles, comunicarles, que haya un vínculo, que haya un puente comunicativo. Esto también nos sugiere la importancia del habla. En todo el texto bíblico, el habla es determinante. Y con esto termina el sexto día de la creación. Y vamos al versículo 31 que dice, y vio Dios todo cuanto había hecho y era bueno.
Y no bueno de cualquier forma, era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del sexto día. Se acaba de ocultar el sol, y cuando el sol se oculta, entramos en la hora nocturna del día siguiente. Y ese día siguiente será un día espléndido. Llama la atención que el capítulo 2 y el versículo 1 hasta el versículo 4 es una continuación del capítulo 1. ¿Por qué? Porque dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. El séptimo día concluyó Dios la obra que hizo y reposó el séptimo día de todo cuanto había hecho. Entonces bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho. Queridos, cuando nosotros llegamos al séptimo día, Dios crea el sábado. ¿Por qué decimos que lo crea? Porque el sábado no existía para los ángeles, no existía para los seres de otros mundos, quienes habían sido creados primero que Adán. Y esto de que Dios crea al sábado en el séptimo día está en perfecta armonía con lo que tiempo después, siglos después, el mismo Jesús va a indicar, según lo narra el evangelista Marcos en el capítulo 2 y el versículo 27, Jesús dice, el sábado fue hecho, es decir, fue creado, en el idioma griego sería egéneto, que deriva del verbo ginomai, llega a ser, porque no existía. El sábado fue hecho por causa del hombre, es decir, hasta ese séptimo día de la semana de la creación, el sábado no se guardaba en ninguna parte del universo. Y hasta el sol de hoy, yo me atrevo a aventurar que en ninguna parte del universo se guarda el sábado, porque el sábado fue dado por causa del hombre. Pero sorpréndete tú. Cuando Cristo vuelva por segunda vez y seamos redimidos, todo el universo entero se unirá a la raza humana y guardaremos todos el sábado. Por eso el sábado es una fiesta universal. Pero aquí hay algo que también debo compartir contigo. Como decía, cuando llegamos al séptimo día y Dios crea el sábado, Dios no lo crea diciendo sea el sábado. Tampoco forma al sábado. Dios crea el sábado dándonos ejemplo, por su propio ejemplo, porque el texto bíblico me dice, entonces bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de todo lo que había hecho. Él nos está dando el ejemplo. ¿Sabes? El ejemplo de Dios es muy importante. En el libro de Juan, el capítulo 13 y el versículo 15, Jesús le está diciendo a sus discípulos unos instantes, unos momentos antes de compartir la cena del Señor, que el ejemplo que Él les ha dado de lavarles los pies, ellos lo deben seguir. Textualmente dice, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Otros textos que aluden a que Jesús es ejemplo, lo encontramos en Primera de Pedro, el capítulo 2 y el versículo 21, y en Romanos, el capítulo 15 y el versículo 5. No deja de ser interesante que el sábado fue creado por el ejemplo de Dios. Y si Dios nos dio ejemplo, ¿qué debemos hacer nosotros? ¿No imitar su ejemplo? Yo pienso, querido amigo y hermano, que el sábado está demasiado revelado en la Biblia. No hay manera en que el hombre pueda ignorar el sábado sino violentando la explicación del texto bíblico. La naturaleza y la santidad del sábado se reflejan en las formas verbales. Bendijo Dios y lo santificó. Esas formas verbales en el idioma hebreo, en el texto original, en el idioma original, lo que está sugiriendo es lo siguiente. El sábado fue bendito por Dios de manera perfecta, absoluta y para siempre. El sábado fue santificado por Dios de manera perfecta, absoluta y para siempre. Es decir, el sábado no será más bendito a medida que pase el tiempo. El sábado no será más santificado a medida que pasen las edades sin fin.
el hecho de que Dios haya bendecido y haya santificado el sábado allá fue suficiente razón para declarar que el sábado es absolutamente bendito y es absolutamente santificado, desde ese momento hasta la eternidad. Continúa con nosotros. Aquí se termina el primer capítulo del libro de Génesis. En la siguiente emisión vamos a dar inicio al capítulo 2 y el capítulo 2 no lo vamos a iniciar con el texto que acabamos de hablar del sábado, porque el sábado pertenece al capítulo 1, aunque en la Biblia aparezca como en el capítulo 2. No dejes de suscribirte, no dejes de darle like y de compartir este video para que otros también sean beneficiados. Nos vemos. El diario de la Biblia.